En el año 1936, un teórico de la economía escribió su obra cumbre. Se llama Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. John Maynard Keynes. Esto es Tito en la geopolítica. Saludos a todos y hoy vamos a hablar del keynesianismo al neoliberalismo. La transición que la izquierda no ha querido o no quiere abordar. Vamos a hablar en Tito en la geopolítica, a narrar cómo surgió el neoliberalismo, cuáles fueron las causas que dieron origen también al keynesianismo y cómo el neoliberalismo desplaza al keynesianismo. Y para eso vamos a hacer un análisis retrospectivo de la economía a escala global, pero de la crisis del año 1929 y cuáles fueron las causas que generaron esa crisis y por qué el keynesianismo se impuso en la economía global a partir del año 1945. Este programa se transmite todos los sábados a través de Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en Venezuela. Y al abordar este tema, quiero reflexionar con ustedes para que ustedes me digan si lo que estamos planteando, o sea, si la caída de la tasa de ganancia media impulsa a Estados Unidos a tratar de imponer el neoliberalismo o si el keynesianismo agotó su vida y le dio paso a un nuevo esquema que fue el modelo neoliberal. Este programa es un programa alternativo y me gustaría que si es de su agrado, si este contenido a usted le gusta, bueno, usted le dé un me gusta, se inscriba en Tito en la geopolítica para que este programa le llegue, entonces usted le da a la campanita y usted va a recibir todas las notificaciones cada vez que nosotros grabemos un programa. Pero además lo comparte con su red de relacionados. Entonces vamos a iniciar. En el año 1929 se da una crisis en la economía global. Una crisis de ese modelo liberal que desde que lo plantearon, que lo plantea Adam Smith allá por el siglo XIX, ellos planteaban que como una mano invisible iba a reordenar todo, o sea que se daban contradicciones, pero que esa mano invisible iba a permitir que el trigo que llegaba de América hacia Europa, pues se convirtiera en harina, y en harina, esa harina, se hiciera el pan que iba a desayunar la persona en su casa por la mañana antes de irse a trabajar. Era todo un reordenamiento, que esas crisis y esos enfrentamientos que se daban interburgueses, entre el patrón y el obrero y todo, esa mano invisible iba a reordenar todo. Por el otro lado, había un teórico que hace
una obra que se llama Crítica a la economía política de Adam Smith y David Ricardo, pero que todos lo conocemos como El Capital de Carlos Marx. Y él planteaba que en la economía lo que se viviera un enfrentamiento y que el capital, para poder desarrollarse, tenía que apropiarse del trabajo no pago, que le iba a llamar plusvalía del trabajador. Pero que él no solamente se iba a enfrentar con el trabajador, sino que también se iba a enfrentar con otros capitalistas. O sea, eran confrontaciones que se venían dando y que el capital se imponía a base de sangre y fuego. Y que por lo tanto, que la lucha de clase iba a traer como consecuencia la derrota del capitalismo para instaurar un gobierno donde los trabajadores pudieran reordenar todo esto, la economía, y en un primer momento, un Estado socialista iba a regir la economía, donde ese Estado iba a dirigir toda la economía para después, en una forma armónica, el Estado desapareciera y todo existiera sin la explotación del hombre por el hombre. Pero lo que hemos vivido ha sido un Estado que se mantuvo, una economía estatista que se mantuvo por años, no desapareció, se dieron confrontaciones, cae el modelo socialista del este europeo, pero sí el capitalismo ha ido mutando y se ha ido adaptando y se ha ido transformando y ha pasado de ese capitalismo de desarrollo que planteó Carlos Marx, donde él decía que tú tenías dinero para comprar mercancía y que esa mercancía tú ibas a entrar en un proceso de producción donde tú comprabas fuerza de trabajo, que era mercancía, y la iba a procesar, iba a tener una mercancía incrementada, y esa mercancía incrementada tú la ibas a vender y te iba a dar una plusvalía, porque con ese dinero que tú vendías, aparte, lo utilizaba para pagar la mano de obra, comprar la materia prima, pero ese trabajo socialmente necesario, como él hablaba, no permitía, permitía que tú le pagaras solamente una parte al trabajador y acumulara esos beneficios. Y que eso, y aquí está el kit, por qué se fueron dando crisis, en la medida que la tecnología iba avanzando, ese capital fijo que tú hacías, la inversión en tecnología, te iba a crear una crisis, porque lo que creaba valor desde la óptica marxiana era el trabajo vivo, el trabajo del obrero. Entonces, porque era un costo variable. Entonces él va a hablar sobre la elevación de la composición orgánica del capital por la elevación de ese trabajo tecnológico, esa tecnología que tú traías. ¿Y por qué la tecnología, a pesar de la tecnología servir para incrementar la producción, te elevaba la composición orgánica del capital, te elevaba los costos fijos, porque tú tenías que coger un préstamo para adquirir esa maquinaria nueva? Y otros capitalistas, y ahí él hablaba de esos enfrentamientos, después iba a coger otro préstamo para buscar otra maquinaria que producía a mayores niveles de escala. Pero se da un tema, en la medida, y él ahí hablaba de la crisis, y lo estoy planteando así para que ustedes puedan ver qué fue lo que pasó en el 29. Entonces, cuando se daba esa situación, había un exceso de producción y también retiro de mano de obra de trabajadores
de la esfera de la producción. Por lo tanto, la demanda iba a caer, el stock de inventario se iba a incrementar y tú tenías costo fijo elevado por la inversión en nuevas tecnologías y eso te iba a generar una crisis. Pero además el mismo capitalista comienza a desarrollar un tipo de desarrollo capitalista que no estaba en la esfera de la producción. Mientras en la esfera de la producción hablamos dinero en forma líquida, mercancía incrementada porque entró al proceso de producción, como habríamos, y dinero incrementado que va a generar la plusvalía y que se va a reinvertir, se va a pagar y se va a reinvertir y va a comenzar un proceso productivo. En el capital especulativo no se da esa relación. Se da una relación de dinero en forma de capital, dinero, o en forma de dinero, en forma líquida, con dinero incrementado. Entonces, eso genera inflación, genera una caída de la productividad y una caída de la producción y crisis en la economía. John Maynard Keynes analiza esa situación desde la óptica del mismo Marx. La Robinson, que era asistente de Keynes, le preguntó a un periodista una vez si Keynes había leído a Marx. Y ella dijo, bueno, para él llegar a las conclusiones que llegó, él debió haber leído a Marx. Y si no lo leyó, él perdió demasiado tiempo para llegar a esas conclusiones. No decía que había leído a Marx, porque para 1930 y 36, por ahí, hablar de que tú te leíste a Marx era un problema grave. Te iban a satanizar y te iban a sacar del círculo de los intelectuales. Okay. Un demonio, este es un demonio más. Entonces, él analizó esa situación y dijo, bueno, pero como cae la inversión y hay una situación que se está dando, en la medida que cae la inversión, como se ha incrementado la productividad de parte del capital, y como esa productividad ha generado muchos bienes y servicios, entonces al tenerlo en el almacén hay una caída, hay una deflación, hay una caída de los precios. Por lo tanto, el Estado tiene que intervenir en la economía. ¿Y cómo lo hace el Estado? Bueno, el Estado decide comprar empresas, invertir en empresas, o el Estado decide hacer obras públicas a través de empresas que la va a comprar, la va a poner a generar en aquellas áreas donde el capital no está invirtiendo, porque él fue muy cuidadoso en hablar ese tema, o si no, en hacer obras de infraestructura. Tirar un ejército de hombres, hacer una carretera, hacer obras de infraestructura, puerto, lo que sea, y eso va a demandar una gran cantidad de trabajadores, y esos trabajadores van a ir a demandar los bienes y servicios que el capital no ha podido adquirir, porque el trabajo se cayó, el trabajo productivo se cayó por la crisis la crisis a través de la elevación de la composición orgánica del capital, y entonces aquí el Estado va a absorber toda esa mano de obra ociosa, ese ejército industrial de reserva que hablaba muy bien de Carlos Marx, lo va a absorber y va a crear otra situación. ¿Cuál es la otra situación que va a crear? Es que el Estado debe bajar la tasa de interés bancaria en ese momento de crisis para incrementar la demanda de bienes y servicios. Hasta ahí todo va claro. Entonces, cuando la economía se calentaba, que subía la demanda, él decía, si sube la demanda, hay un exceso de demanda, entonces hay una crisis de inflación, porque para esa época, él decía, la demanda, la crisis, la deflación no se da conjuntamente con
la inflación, o digo, la deflación no se da conjuntamente con el incremento de la producción por el dinamismo económico. O sea, no se da conjuntamente con el dinamismo económico. Lo que se da es la inflación. Y asimismo, a la inversa, la caída del Producto Bruto Interno, que no es más que la producción de bienes y servicios al interior de la economía, no se daba con inflación. Por lo tanto, el Estado podía intervenir para regular los precios y se iba a ir a un estadio de la economía donde no iban a existir la crisis económica que es inherente al capital. Todo marchó bien, ese modelo se impuso a partir del año 1945, cuando los norteamericanos en Bretton Woods decidieron imponer el modelo de la demanda inducida, como se conoce, o modelo keynesiano. ¿Y por qué los norteamericanos decidieron imponer ese modelo? Y que Keynes lo había estudiado. Bueno, pues Roosevelt, para salir de la crisis del año 1929, tomó una serie de medidas. Y una de esas medidas fue que incrementó las obras públicas y eso dinamizó la economía norteamericana. Pero para enfrentar el sistema especulativo de dinero, más dinero, pues se estaba dando en la bolsa y todo el mundo iba a jugar a la bolsa, y eso hizo que se fuera incrementando esa burbuja y explotara. Bueno, pues entonces plantearon dos senadores, Glass y Steagall, crearon una ley que se llamaba la ley de Glass y Steagall, que impedía que los bancos de inversiones, esos bancos como Goldman Sachs, el Lehman Brothers, que quebró, una serie de bancos de inversiones como BlackRock, o sea, una serie de bancos de inversiones pudieran invertir en los bancos normales, como ustedes conocen, o sea, un banco comercial. ¿Para qué? Para evitar que hubiera otra crisis. ¿Por qué? Porque esos bancos de segundo piso, o bancos de inversión, o bancos de desarrollo, al adquirir bancos del primer piso, que eran que son los bancos comerciales, incidían para ir a especular en la bolsa a través de financiamiento o de proyectos, supuestamente, a través de los bancos comerciales, pero canalizaban esos recursos para ir a comprar y especular en la bolsa, y cuando se iban generando esa burbuja, como decía Greenspan, esa exuberancia irracional que comenzaba a incrementar las inversiones en esa área, porque habían inversiones grandísimas que se iban dando, pero cuando se daban cuenta que no existía la capacidad productiva para poderle dar respuesta a eso, como pasó con la burbuja de los tulipanes en 1600 y pico, pues eso estallaba, y al estallar entonces venía la crisis. Por lo tanto, se sacaban los bancos de inversiones de la esfera de los bancos comerciales. No podían tener esas inversiones. Y todo fue marchando. Ahora se da un tema ya en la década de los 70. Y se da un tema que comienza a aparecer: caída del Producto Bruto Interno, que es la producción de bienes y servicios al interior de una economía, con inflación. Ya. ¿Y qué se da? Bueno, la inversión en tecnología comienza a elevar la composición orgánica del capital, comienza a elevar ese capital fijo que necesitaban las empresas, que tenían que desembolsar porque era un costo fijo. Al tú comprar tecnología nueva, maquinaria, es un costo que tú tienes todos los días que agregarlo ahí, aunque te incremente la producción. Pero se da otro factor, y es que
Estados Unidos tiene que incrementar el gasto militar y entra en déficit gemelo, que es déficit en balanza comercial dentro de la balanza de pago y déficit fiscal. ¿Y por qué Estados Unidos entra en un déficit fiscal? Muy sencillo. Estados Unidos entra en ese déficit fiscal porque tiene que financiar la guerra de Vietnam. Y eso le trae una cantidad de recursos que tiene que destinarlo. El soldado norteamericano había que llevarle desde la Coca-Cola y el sándwich que se comía hasta los tiros, los tiros, los misiles o las bombas y toda esa cosa a miles de kilómetros. Y ese era un costo que estaba drenando la economía norteamericana. Y comienza Estados Unidos ya a incrementar déficits comerciales que con otras naciones y una depreciación de la moneda norteamericana con relación a otras monedas que existían. Y eso hace que Charles de Gaulle, en el año 1971, le pidiera a Nixon que le devolvieran su oro. ¿Por qué? Que se le devolviera el oro. Porque los norteamericanos en Bretton Woods, cuando hablamos de 1945, cuando plantea el keynesianismo para todo el mundo como de desarrollo y que iba a romper esos ciclos económicos, entonces establece el patrón oro, de nuevo, que había colapsado en Inglaterra. Entonces ellos establecen otra vez el patrón oro y establecen que una onza de oro iba a valer $35. Pero también ponen el dólar como moneda de intercambio mundial. Y para tú poder negociar con el dólar, tú tenías que tener depositado en la Reserva Federal de Estados Unidos una cantidad de oro, como hoy tú tienes también dólares como reserva internacional. Entonces, cuando Charles de Gaulle se da cuenta que el dólar está perdiendo valor porque los norteamericanos han emitido más dólares, como ellos son los que gestionan el dólar, ellos habían emitido más dólares que la capacidad que tenía el Estado norteamericano de asimilar esa cantidad de dólares en el torrente económico norteamericano. Entonces, como se había generado eso, comienza a darse inflación porque no está respaldada esa cantidad de bienes, esa cantidad de dinero que se están produciendo con ninguna producción de bienes. Y comienzan a darse inflación al interior de Estados Unidos. Entonces también comienza a incrementarse ese déficit en cuenta corriente dentro de la balanza, o la balanza comercial dentro de la balanza de cuenta corriente y dentro de la balanza de pago. Entonces, ahí él le dice, usted me devuelve mi oro, porque mi oro ya no vale lo que está ahí. Y Nixon se ve compelido porque en un primer momento le dice que no, y él le dice, mis barcos de guerra van a buscar mi oro. Entonces se ve compelido a entregarle el oro a Charles de Gaulle en Francia. Y el 15 de agosto, y para el 15 de agosto de 1971, dicta un discurso memorable. Momentáneamente, Estados Unidos va a salir del patrón oro. Ya no va a ser el oro que va a respaldar nuestra moneda. Va a estar respaldado por nuestra productividad y nuestras fuerzas armadas, por el poder militar que tenemos. Y entonces se plantea eso. Y se van dando pasos para sustituir ya ese modelo keynesiano. En América Latina comienzan a ganar cuerpo la posición de una izquierda socialista, de una izquierda que podía llegar al poder, ya no por las armas,
sino a través de elecciones, y gana las elecciones Salvador Allende en Chile y establece todo un planteamiento de desarrollo a partir de una visión socialista, nacionaliza el cobre, todas esas empresas, la telefónica y todo eso lo pone en manos del Estado. Para Estados Unidos eso fue un duro golpe, ellos comienzan a tratar de frenar, pero por el otro lado ve que las ganancias de las empresas norteamericanas están cayendo y se da otro evento. Ahí mismo ellos comienzan a plantear, a traer un modelo que se había planteado en el año 1938, en lo que se iba a conocer como el coloquio de Lippmann en Francia, para enfrentar al marxismo para la época y también para enfrentar de una u otra manera la teoría de Keynes, porque este grupo era antiestatista y enfrentar la teoría de Keynes con una visión del liberalismo que ellos decidieron, lo iban a llamar nuevo proyecto social, una cuestión así, pero muchos de los que estaban ahí, inclusive el mismo Lippmann, que era un periodista norteamericano, plantearon que eso sonaba muy socialista, muy comunista. Entonces le decidieron llamar neoliberalismo. Y se planteaba que el neoliberalismo debía impulsar el desarrollo del capital, que sí, que el Estado tenía que intervenir en la economía, pero a contracorriente de lo que planteaba Adam Smith, que decía que el libre juego de la oferta y de la demanda iba a establecer ese equilibrio y que eso iba a actuar como un demiurgo, una fuerza que iba a reordenar la economía. Aquí no. Aquí se planteaba que sí, que el Estado tenía que intervenir en la economía, pero desarrollando el capital. Y que ese capital se iba a desarrollar de una fuerza tal que la bañera iba a rebosarse e iba a derramarse y los que estaban abajo pues iban a ir recibiendo el bienestar de la economía. Lo que ellos no saben es que el fin del capital es ganancia. Y si ve que la bañera se está derramando, es lo que le pone más balde arriba para seguir acumulando más agua y que esa agua no se vaya a derramar hacia abajo. Entonces, ante esa situación que se va dando, el keynesianismo se plantea como desarrollo y va, como hemos dicho, viento en popa, no hay problema, va vagueando la crisis, hay toda una política anticrisis a partir del desarrollo del keynesianismo, pero cuando se da otro evento particular al que había dado, entonces los norteamericanos deciden, tomando el hilo, deciden darle un golpe de Estado a Allende y comenzar con un laboratorio en Chile de el neoliberalismo a través del desarrollo de zona franca, de ese modelo de desarrollo donde se le quitan los impuestos al capital, esa inversión extranjera que venía llegaba sin ningún tipo de impuesto, y entonces y aranceles tampoco se le tumban para que ellos produzcan y entonces exportar hacia los países centrales que se iban dando. Y ante esa situación de que se fuera dando, pues entonces Chile era el laboratorio, pero no solamente Chile, se expande a todo el cono sur. Por otro lado, y digo por qué la izquierda no hemos
analizado esta situación y es compleja, porque por el otro lado nosotros quedamos atrapados de tratar de hacer una revolución a partir ya sea del modelo chino, que era de la época, que había muchos que se llamaban pro-chinos, o del modelo ruso. Pero no investigamos. Y otro grupo que estuvo muy vinculado a la CEPAL, que le llamaban los cepalinos, desarrollaron lo que se iba a llamar el modelo EASY, o modelo de sustitución de importaciones, de industrialización vía sustitución de importaciones. Pero ese modelo se desarrolló planteando altos aranceles a los bienes que se importaban para tratar de frenar la importación de fuera y que ese capital trabajara internamente para sustituir esas importaciones. Y entonces aquí en República Dominicana surge NEDOCA, que era un proyecto, pero lo que hacen es que más que desarrollar un proceso de industrialización, lo que se desarrolla es un proceso de ensamblaje en muchos de los países. Y esto también crea un capital oligopólico, porque se alían varios grupos económicos o monopólicos y comienzan a establecer precios monopólicos, porque al tener un sistema proteccionista de parte del Estado que no le permitía ese desarrollo a otras fuerzas que vinieran de fuera, entonces ellos fijaban precios monopólicos y una nevera NEDOCA te costaba mucho más caro que una General Electric, sin tener la capacidad o la tecnología que tenía la General Electric. Hago todo esto para ver cómo se va imponiendo después el modelo neoliberal de desregulación económica y cómo se va dando esta situación. No es que Thatcher o Reagan impusieron un modelo, sino que la falta de investigación por parte de nuestra gente le abrió la puerta a ese modelo. Ahora se va dando eso y se da otro factor que va a incidir en la elevación de la composición orgánica del capital. Ya se da el golpe de Estado en Chile en septiembre, pero en octubre por ahí se da la guerra del Yom Kippur en Israel. Los países árabes en un primer momento tienen un ataque, van tomando parte de los territorios que Israel le había quitado a ellos y los israelíes reciben el apoyo de Estados Unidos y Europa y retoman otra vez todo eso. ¿Qué pasa? Los países árabes le ponen sanciones a los países que apoyaron a Israel en esa guerra del Yom Kippur y el precio del barril de petróleo pasa de $2.50 a $11.50 el barril. El petróleo, que se había mantenido estable por muchísimos años, comienza a crear niveles inflacionarios que no se habían registrado. Por un lado, se incrementan los costes energéticos para la producción, pero también se incrementan los costes energéticos para la transportación de materia prima y de productos terminados. Eso crea un problema inflacionario tremendo. Pero se da otro evento, porque son dos crisis del petróleo que se van dando, que es la del 73 y después la del 79, cuando triunfa la revolución islámica en Irán. Los norteamericanos financian a Saddam Hussein y también los rusos, porque tenían sus requemores con Irán. Lo financian para que derrotara a Irán. No lo pueden derrotar, se da una guerra. Irán e Irak eran países petroleros y desde ahí pasa el petróleo de $11.50 a $25 y más. Todo eso incide y crea dos situaciones que se van a dar. Uno, los llamados petrodólares, que era la cantidad de dólares que tenían los países productores de petróleo y que lo llevaban a países como Estados Unidos, Francia, Inglaterra,
a depositarlo en los bancos, pero esos bancos tenían que pagar intereses. Entonces esos bancos comenzaron a prestarle a naciones pobres que estaban estranguladas por el problema de que eran importadores netas, como la República Dominicana, como otras naciones del área del Caribe, que somos importadores netos de energía. Por lo tanto, se comienza a prestarle dinero no para desarrollo de proyectos físicos, sino para resolver problemas de déficit fiscal. Y eso también te permitía a ti ampliar la nómina de trabajadores del Estado, pero no en una forma productiva, sino en una forma improductiva. Se comenzaba a incrementar el gasto y comenzaron todos esos déficits y comienza a darse la crisis de la deuda. Por el otro lado, los países productores de petróleo árabes comenzaron a armarse y en vez de invertir ese exceso de recursos que tenían en la producción de bienes y servicios para suplir las necesidades de la población, pues iban comprando armas, que eso es lo único que sirve para destruir. Una bomba cae en una fábrica, la destruye, y si no la utilizan, pues las bombas pasan de tiempo y las armas pasan y entonces se quedan obsoletas, pero no te genera beneficio. Todo eso fue incidiendo y hace que ese modelo keynesiano que se había establecido ya fuera sustituido por ese modelo neoliberal. Y ese laboratorio que se utilizó en el Cono Sur sirviera de plataforma para desarrollarse en toda América Latina. Entonces nosotros pasamos a ser un país agroindustrial en la República Dominicana, que dependíamos del café, del tabaco, para nuestras exportaciones, a pasar a ser un país que depende de servicios como zona franca, turismo y remesa, porque comenzamos a importar grandes manos de obra. Una cuestión que no le analicé, y es que también para los norteamericanos poder bajar el trabajo vivo, ese trabajo que Carlos Marx hablaba de trabajo vivo y que era el que generaba beneficio, permitieron grandes migraciones de ciudadanos de otros países para que fueran a trabajar a Estados Unidos. De dos formas. Una forma legal, que tú ibas, te daban una visa de residencia y tú ibas a trabajar, tú tenías algún familiar que te pedía, pero también de forma ilegal, porque ese trabajador ilegal va a trabajar por debajo de lo que trabaja el que está formalmente inscrito o está formalmente en ese país y que va a trabajar por lo que le den, porque no tiene familiares allá que lo puedan meter la mano, no tiene familiares aquí que tiene que mandarle dinero para ellos poder mantenerse con sus obligaciones. Pero además la crisis de la deuda que había golpeado la gran parte de la economía latinoamericana, pues entonces te obligaban a ti tú buscar ese trabajo. Eso le baja el trabajo, el coste de mano de obra, pero también el trabajador norteamericano, que cuando se había dado ese New Deal, ese nuevo día, como ellos lo llamaban, el trabajador norteamericano fue cogiendo fuerza, los partidos, el laborista en Inglaterra era un partido fuerte, el demócrata era un partido muy vinculado a los trabajadores, y eso planteó que esas organizaciones sindicales tomaran fuerza y había una indexación de los salarios con relación a la devaluación o la inflación que se iba dando al interior de la economía. Por lo tanto, las empresas norteamericanas no podían reducir sus costes en la medida que iban reduciendo sus márgenes de beneficio. Y no lo podían reducir porque había indexaciones de parte de los trabajadores que
el salario automáticamente se indexaba por encima de la tasa de inflación o igual a la tasa de inflación, pero en muchos casos por encima de la tasa de inflación. Y ellos lo que entonces trataron fue de relocalizar esas empresas norteamericanas en el área donde la flexibilidad laboral era amplia y que si se habían impuesto primero por golpe de Estado en todo el Cono Sur, nadie podía luchar por el bienestar de mejorar sus niveles de ingresos a través de la indexación. Entonces, ellos comienzan a revertir todo eso. Y se va a lanzar lo que se va a conocer como el decálogo del consenso de Washington. Ahí se va a decir en ese decálogo que son 10 medidas económicas que se debían tomar. Y un economista inglés, Willamo, es que establece ese decálogo que era lo que Washington entendía que se debía saber sobre economía. Y esas 10 medidas, entre otras, estaba la devaluación monetaria constante de las monedas locales, principalmente de estos países de por aquí, porque eso permitía, con esa devaluación, que el trabajador que había adquirido ciertos beneficios a través de la indexación que se le había dado por inflación en esta parte, que con la devaluación eso se corregía. Por ejemplo, una empresa necesitaba para pagar un salario o 2 salarios, $100. Vamos a suponer un salario. Pero si se devaluaba la moneda de ese país, pues esa empresa iba a incrementar su tasa de ganancia porque lo iba a hacer con $90. O sea, ya solamente tenía que invertir $90 para un trabajador. El trabajador entendía que estaba ganando más o lo mismo, pero no se daba cuenta que con la devaluación venía la inflación, porque como somos dependientes del mercado externo en gran medida de importación de bienes, pues nos subía la gasolina, nos subía todo esto por la devaluación monetaria que se iba teniendo, y eso va a tener su consecuencia en los niveles inflacionarios. Pero por el otro lado se da otro tema, o sea, porque no es solamente, es la corrección del déficit fiscal. El modelo keynesiano estaba basado en lo que Keynes llamaba una economía pro déficit. ¿Y por qué él planteaba pro déficit? Él decía que el Estado podía acumular un déficit inicialmente para financiar la economía, porque cuando se diera el dinamismo económico, ese déficit se iba a reducir en la economía. ¿Por qué? Porque se iban a pagar más impuestos, el Estado iba a recuperar ese dinero vía la ganancia que tenían las empresas, además a través de la compra de bienes y servicios, entonces se iban a obtener también ganancias, y por lo tanto esa era una economía basada en el déficit fiscal en un primer momento, para tú a través del dinamismo después llegar a ese equilibrio económico. Bueno, entonces aquí lo que se plantea es no puede haber déficit, debe el Estado reducir su participación en la economía, fue otra de las medidas que se establecieron. El Estado no puede tener empresas, todas esas empresas deben venir de mano a mano del sector privado, y comienza un proceso de privatización que genera después varias crisis, como la crisis del efecto tequila en México, o el efecto Samba en Brasil, y se fueron dando una serie de crisis dentro de esa economía neoliberal basado en ese decálogo del consenso de Washington. Y ya ahí también se da otro caso, ya a finales de los 80, principios de los 90, y es que el modelo socialista hizo agua.
se cae ese modelo porque también no pudo aguantar esos grandes déficits. Y al no aguantar esos grandes déficits, con la guerra de Afganistán y otra cosa, pues ese modelo comienza a entrar en crisis y sucumbe. Cae Rusia, que era el sostén de ese modelo, y cae también todos los países del este europeo. Primero caen Alemania, Hungría, Bulgaria, van cayendo uno a uno y se va imponiendo. Estados Unidos entiende que ha pasado ya ese nivel de confrontación con la caída y surge de haber un poder hegemónico que le hacía contrapeso a Estados Unidos, como era el poder soviético, a Estados Unidos a ser la única potencia hegemónica a nivel global. Y se plantea que ya el fin de la historia, como lo decía Fukuyama, había llegado y que ya esas confrontaciones que se daban no iban a suceder y que, por lo tanto, el liberalismo económico se iba a extender y que era cuestión de días para que los países socialistas que quedaban, como el caso de Vietnam, Cuba y China, cayeran. Uno, como era el caso cubano, a través de sanciones, bloqueos económicos para tratar de que su economía colapsara, y otros, como era el caso de China, a través de inversiones grandes que se iban a hacer buscando mayores niveles de competitividad de la empresa, que a la llegada de ese capital iba a deslumbrar a los chinos y por lo tanto tanto China como Vietnam iban a caer económicamente como había caído el bloque socialista del este europeo. Todo eso se planteó, se llevó, pero desde la izquierda no nos dimos cuenta qué había pasado con el modelo ISI, aquí mismo en Latinoamérica, y qué había pasado con el modelo que había impuesto Rusia, estatista, totalmente estatista, para hacerle contrapeso a Estados Unidos. China analiza esa situación, le da un giro al modelo de desarrollo socialista y decide establecer un modelo donde coexiste el capital, es verdad, pero donde el Estado hegemoniza y controla todos los factores. Usted puede ser un capitalista que pueda tener todo el capital del mundo, pero si usted se trató de imponer por encima del Estado, usted desaparece de la ecuación. Y ahí está lo que le pasó al dueño de Alibaba. O sea, lo sacan de la ecuación. No lo dejan. El Estado es hegemónico por encima de todo. Y fueron desarrollando también empresas cooperadas entre el Estado, los obreros, para ir saliendo capital privado internacional, obrero, Estado, o sea, empresa cooperada de uno y otro lado, y se fue desarrollando al grado que China hoy es una potencia económica. Y se mantenía. ¿Cómo se mantuvo China en correspondencia con Estados Unidos? Los norteamericanos, buscando alta tasa de ganancia, recolocalizaron sus industrias, primero en Japón, después en Corea del Sur, y ustedes oían hablar de los famosos tigres asiáticos, donde estaban, y ahí se fue en China. ¿Por qué? Porque al tú tener una mano de obra
muy bien educada, muy bien formalizada y con salarios mucho más bajos, tu tasa de ganancia era mucho más amplia. Y eso le permite entonces a ellos ampliarse. Y es ahí donde entra ese modelo neoliberal deslumbrando, donde el Estado se sataniza. Recuerdo que en esos felices 90, aquí en República Dominicana se emitió una ley en el año 1999, la ley de capitalización. O sea, se nos vendió la privatización a través de la supuesta capitalización, pero no era una capitalización de las empresas del Estado, sino era donde el Estado entregaba a todas las empresas de Corde, todas las empresas de la llamada del CEA, la llamada 3C, que eran Corde, CEA y CDE. Todas esas empresas la pasaron a mano del Estado. Y cuando se planteó la privatización del sector eléctrico, primero a través de lo llamado PPA, que permitían la generación de empresas privadas, era porque el Estado acumulaba un déficit de 200 millones de pesos de la época, que si tú sacas cálculo, eran como, estaba al 16 por 1. 16 eran 10 millones, que como 14 o 15 millones de dólares, el déficit que acumulaba el Estado, y se planteó a través de esa ley que se iba a ir a las privatizaciones, que los apagones iban a desaparecer y que se iba a incrementar la eficiencia porque las empresas generadoras con el capital privado iban a traer nuevas unidades de generación y que esos 200 millones de pesos que el Estado estaba invirtiendo, que eran 14, 15, no llegaban a 20 millones de dólares, el subsidio que el Estado le daba de la época, que quizá podían ser algunos 100 millones de dólares de hoy, de nuestra época, por los niveles inflacionarios, el Estado se iba a quitar de eso y que iba a invertir ese dinero en salud y educación. Tremendo engaño. Tremendo engaño. La República Dominicana hoy está subsidiando el capital privado con más de 1.600 millones de dólares al año. 1.600 millones de dólares. Pero no solamente que está subsidiando a las empresas con 1.600 millones de dólares generadoras, sino que gran parte de la inversión que ellos supuestamente hicieron como capital fue de las mismas inversiones de plantas que estaban obsoletas en ese momento y que la tenían guardada porque se había explotado una caldera o que tenía un eje que se había doblado y se compraron porque ahí los beneficios se obtenían a través de la adquisición de nuevas unidades de generación. Esa planta que estaban ahí arrumbadas, ellos la tomaron y fueron a reparar las otras y se han quedado con el santo y con la limosna. Y como bien le dije, el Estado le pasó a esas grandes empresas que ya no necesitaban de comprar una planta nueva para generar beneficio, sino que hubieron varias medidas que se tomaron y una de ellas fue de que al traer unidades nuevas, como el caso de la Collentry, esas unidades nuevas se compraban con que si se caía el precio del petróleo y se generaban, pues no había problema, pero si se subía
el precio del petróleo y había que apagar esa planta, el Estado tenía que pagarle a esas empresas por las plantas apagadas. ¿Y por qué se apagaba la planta? Porque también se firmó el famoso Acuerdo de Madrid, que fue un esquema que se tomó de España, de que los precios, esos costes variables que tenían, que subían, se iban a determinar no por la empresa más eficiente, los costes de energía por la menos eficiente. Y si tú tenías un coste alto de la Coyentri y tú tenías las empresas de agua que te podían generar en ese momento a 6 centavos, pues tú generabas con Coyentri, entonces el precio que tú tenías que pagarle a todo era el precio de Coyentri. Ese era un tema donde ellos se fueron también apropiando de parte de los recursos. Pero lo otro era que ellos en su etapa inicial solamente tenían un solo contador. Ellos inyectaban y te decían a ti, yo inyecté 500 megas, pero habían podido inyectar 400 o 300 megas. Y entonces ese diferencial se quedaba porque el Estado no tenía un contador, ni había un contador testigo de una empresa que estuviera desarrollando la labor de fiscalización. Entonces, ya hemos abordado el tema de por qué el modelo ICI de sustitución de importaciones que se planteó como una solución dentro de la izquierda no fue la solución verdadera para poder darle respuesta a la caída del modelo keynesiano. Entonces, pero que también el modelo keynesiano hizo agua y que ese modelo estatista que planteó Rusia y que nosotros seguíamos aquí en América Latina, tampoco era la solución, pues no teníamos un modelo y se nos presentó y se nos planteó ese modelo neoliberal. Y uno de los graves problemas que tenemos en la izquierda es que todavía no hemos creado una propuesta económica. Muchos dicen que no hay que presentar propuesta económica, que el tema debe ser de cómo vamos a enfrentar esa agresividad que van tomando los partidos conservadores y neoconservadores como el de Trump y otro grupo, pero que no tenemos que preocuparnos por nosotros ir creando una propuesta económica. Pero sin embargo, al no crear esa propuesta económica, nosotros lo que estamos haciendo es que cuando llegamos al gobierno, administramos crisis y eso nos crea una situación compleja, porque al administrar crisis también ellos nos fuñen por ahí. También nos embroman por ahí, nos acusan a nosotros de que somos los responsables, que somos ineficientes, que no sabemos gobernar y nos sancionan, nos bloquean y nos hacen. O si no, Trump comienza a decir que la remesa que se va para tal país no va a llegar porque Estados Unidos no va a permitir que ese país, que es enemigo de Estados Unidos, pueda recibir fondos de Estados Unidos. Con esto, con este análisis, he querido reflexionar y plantear la necesidad de la generación de una propuesta de izquierda para darle salida a ese problema del neoliberalismo que ha traído grandes niveles de desigualdades sociales, grandes niveles de endeudamiento, porque ha crecido a partir del endeudamiento, y grandes niveles de problemas sociales que se van dando porque muchos de nuestros padres y de nuestros hermanos han tenido que emigrar y han tenido que dejar los hijos abandonados, y esos muchachos han crecido bajo el amparo de una abuela o un tío y no están recibiendo el apoyo emocional de sus padres. Y eso también ha fraccionado los padres
porque unos se han casado por allá, que lo hacen, y otros se han buscado otro marido por acá, y entonces tenemos una sociedad fracturada. Con esto hemos llegado al final de Tito en la geopolítica, donde no nos arrodillamos a lo poderoso ni tampoco maquillamos la verdad. Tratamos de decirla como es. Espero que este programa le haya gustado. Si es de su agrado, regístrese en nuestro canal en YouTube, véalo en YouTube, regístrese y compártalo entre sus amigos y relacionados. También este programa va a ser retransmitido por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en Venezuela. Muchas gracias y hasta el próximo programa.